acompáñanos a Salmos 61. Voy a agarrar mi Biblia, Salmos 61. Si se ponen todos de pie, por favor, esa va a ser nuestra lectura de hoy. Libro de Salmos, capítulo 61. Para los que están visitando, bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Todos los domingos leemos un salmo juntos. Salmo 61, si se ponen de pie. Yo voy a leer el primer verso. Ustedes leen el segundo, yo leo el tercero. Ya sabemos cómo y después el último lo leemos juntos. Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Todos juntos, así cantará tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Padre, y te alabamos, Padre. Gracias que tú nos hablas, Señor. Gracias que tú nos cuidas. Gracias que tú nos proteges. Gracias, Padre, que ningún mal va a venir en contra de nosotros. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Cristo. Su pueblo dice amén. Amén. Pueden tomar asiento. Jóvenes con Pablo, por favor, jóvenes con Pablo. Niños se van a quedar aquí hoy. Jóvenes con Pablo, niños se van a quedar aquí hoy. Y la razón que niños se van a quedar hoy es porque las maestras me han estado cancelando y mi esposa ha estado cubriendo cada semana. Y yo entiendo, han habido enfermedad y todo eso, pero ella no ha podido sentarse y le dije, ¿sabes qué? Hoy te vamos a bendecir a ti también porque yo sé que tú también quieres ser alimentada. So, hoy vamos a estar aquí adentro juntos. Y hermanas, les recuerdo, por favor, si por alguna razón no puedes venir y es tu turno, busca a alguien que te cubra. Es bien fácil llamarle a mi esposa y decirle, hey, no puedo ir hoy, ¿puedes buscar a alguien? Y le estás tirando a ella. Ella tiene suficiente que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y por favor, te pido, busca a alguien que te cubra. Por favor. All right, guys, vámonos entonces a el libro de Mateo, capítulo 8. ¿Ya está el PowerPoint? ¿Sí? A ver. ¿No está cambiando? Oh, sí está cambiando detrás de mí, ¿verdad? Es que yo estoy viendo allá. ¿Y está todo bien en Facebook Live, guys? ¿Estamos bien en Facebook Live? ¿Sí? All right. El tema de hoy, familia, es, como ustedes pueden ver en la pantalla, conquista el miedo con la fe. Esta tarde mi deseo es compartir con ustedes las promesas de Dios. Nos vamos a desviar de nuestro estudio regular del libro de Mateo y vamos a tener un estudio temático hoy. Cuando el Señor nos dice que Él nos tiene agarrados de la mano y que Él nos va a proteger, esas son promesas que nosotros podemos llevar al banco y depositarlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sí nos encontramos en una pandemia y tristemente ha afectado a mucha gente alrededor del mundo. Una enfermedad que al principio no teníamos mucha información, pero gracias a Dios poco a poco hemos estado aprendiendo cómo tratar con este virus. Y nosotros aquí en Calvario Casa Grande, como ustedes pueden ver, nos hacen falta hermanos y hermanas que no están aquí hoy, familias. Tenemos ahorita 2 familias afectadas. Hermano Raúl y su familia hace como un mes fue afectada y aquí está con nosotros alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Salió victorioso. Don Carlos, que yo posiblemente creo que es el más mayor de nuestra congregación, le dio y él está victorioso. Amén. Tu papá. Y Robertito también. Gloria a Dios. El hermano Joe, que el domingo pasado estuvo en el hospital,
salió negativo 2 veces por el COVID, le dijeron que tenía pulmonía, el lunes una vez más terminó en el hospital y salió positivo. Él está en casa recuperando. ¿Cuántos dicen amén? Su esposa Mariluz está ahí cuidándolo, ella le dio y ella está en casa recuperando. Sí, esta enfermedad ha afectado a muchas personas, pero tenemos tanta información más ahora. Y las medicinas y los suplementos, los sueros. La hermana Roxana ha sido de grande bendición a la congregación con los sueros para el sistema inmunológico. Si alguien se enferma, por favor, háblame. Y yo le llamo a Roxy, y Roxy te va a dar un suero que te va a dejar como campeón. ¿Sí o no, Raúl? Amén. Ese suero levanta muertos. Ese suero levanta muertos. Pero tristemente hay una enfermedad que ha sido creada aún más grande que el COVID. Hay una enfermedad que ha nacido en esta pandemia que está haciendo que personas queden paralizados. Hay una enfermedad que ha nacido de esta enfermedad que ha causado que gente pierda esperanza. Una enfermedad que ha causado que gente pierda fe. Una enfermedad que tristemente causa más daño psicológicamente, espiritualmente que el mismo COVID. Se llama el temor, el miedo. Yo tengo un dicho que va algo así: es en tiempos de grande miedo cuando nacen tiempos de grande fe. Ayer en la palabra de Dios, en mi preparación de mi estudio, estaba yo leyendo algo donde nos habla de que en tiempos de debilidad nacen tiempos de grande fe. Ahora, el miedo es una emoción que nos advierte, es una emoción que nos puede proteger, pero tristemente es una emoción que también nos puede engañar. Es una emoción que nos paraliza. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba en la barca, lo vimos hace varias semanas. Él estaba en un barco cruzando el mar de Galilea y acababan de salir de la casa de Pedro y todo estaba bien, y habíamos visto milagros en la casa de la suegra de Pedro. Pedro estaba enojado porque Jesús había sanado a su suegra, pero ya y de los demás estaban felices, ¿verdad? Íbamos cruzando íbamos cruzando por el mar de Galilea. Y en Mateo 8, empezando en el versículo 23, si ustedes recuerdan, leímos: y entrando él en la barca, hablando de Jesús, y sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué? Él estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y en el verso 26 él les dijo: ¿qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces él se levantó y reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Vimos estos hombres pescadores profesionales. Disculpen, es que porque no estaba trabajando, tuve que imprimir mi estudio. Vimos estos hombres pescadores profesionales que les entró un terror espantoso. Estos hombres eran hombres que estaban acostumbrados a estar en un barco. Y vino esta poderosa tormenta y los agarró en el barco, y el barco empezaba a tomar agua y se estaba hundiendo. Y ellos vienen y le dicen al Señor: sálvanos, Jesús, sálvanos que nos vamos a morir. Y Jesús lo encontramos durmiendo, completamente dormido, descansando, y que ni las olas lo habían despertado. Ponte a pensar en esto. Ni las olas lo habían despertado, ni el agua que se estaba hundiendo el barco lo despertó. Los gritos, el terror, el temor de los discípulos lo despertó. Y después de que lo despertaron, ¿tú viste a Jesús correr lleno de miedo?
¿Tú viste a Jesús tirarse del barco y empezar a tratar de nadar y llegar a la costa? ¿Tú viste a Jesús dejar que el miedo de los discípulos lo infecten a él? De esa enfermedad que paraliza. Al contrario, ni se levantó. Ni se levantó. En el verso 25 dicen, vinieron ellos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él todavía acostado, pongan atención, todavía acostado, les dijo, hombres de poca fe. Después de reprenderlos, entonces, verso 26 dice, entonces se levantó. Él estaba todavía ahí acostado. El libro de Job dice que nuestro día está escrito y que el día que nos vamos a parar delante de Dios no va a llegar ni un día antes ni un día más tarde. Esta semana puse en Facebook de Calvario una historia de un hombre que salió en su barco de la costa de Florida y a más de 80 millas de la costa su barco empezó a tomar agua. Y se empezó a hundir el barco. Él estaba solo. A 80 millas, que es como 120 kilómetros de la costa. ¿Okay? Y el barco se hundió y se quedó solo el pico, como 10 pies del pico quedó afuera. Y él se colgó sobre ese pico por más de 24 horas. Él pasó toda la noche colgado del pico de ese barco. Yo me imagino que él y Dios tuvieron unas conversaciones esa noche. Right? El próximo día a las 11 de la mañana pasó la guardia costera porque lo estaban buscando y lo encontraron colgando de ese pico. Y salvaron su vida. ¿Sabes por qué él sobrevivió? Porque no vas a morir ni un día antes ni un día después de lo que ya está escrito en el cielo. ¿Ok? El rey David escribió uno de los más hermosos salmos que tenemos en la palabra de Dios. Y claro, no está trabajando mi PowerPoint. ¿Por qué vas a trabajar? Claro que no vas a trabajar. Anyways, el rey David escribió uno de los más hermosos salmos en la palabra de Dios. Salmo 23. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Guys, me van a disculpar aquí, les voy a decir por qué. Porque yo quiero que veamos estos PowerPoints. Es tan importante. Pero obviamente, wow. Denme un minuto, guys, porque tengo algo aquí que les quiero enseñar hoy. Tengo algo aquí que les quiero enseñar hoy. Ay, ay, ay. I'm sorry, guys. ¿Están viendo ahí lo que estoy haciendo? ¿Sí se ve? Estoy jugando jueguitos. Ya, no salió. Ya. No sé qué pasó. Wow. All right. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo Salmo dice algo así. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. ¿Por qué es que dijo el rey David que él no iba a temer? Porque Dios está con él. Y él sabía que el Señor estaba con él. Vamos a apagar todo esto para que no se me distraigan. En el Salmo 27, David escribió, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habré yo de temblar?
Si el Señor está con nosotros, ¿de qué tenemos de qué temer, familia? Y ese es el punto que Jesús quiere que nosotros aprendamos esta tarde. Él está contigo y Él nunca te va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Él está contigo y Él no te va a abandonar. Por lo tanto, no dejes que el temor te paralice, no dejes que tus emociones te engañen. Si tú dejas que el temor dicte tus decisiones, entonces hace y causa que hasta ni vengas a la casa del Señor. Escucha una vez más lo que te voy a decir. Si tú dejas que tus emociones y el miedo dicten tus decisiones, puede causar y causa hasta que tú ni vengas a la casa de Dios. ¿Por qué le tienes miedo a la tormenta que se encuentra afuera si el Señor está contigo? Hombres de poca fe. No te olvides que Él te ha llamado a caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. No te olvides que Él te ha llamado a caminar sobre las aguas aún en medio de la tormenta, y todo y cuando tú tengas tu mirada fija en Él, tú podrás caminar sobre esas aguas. Vámonos todos a Jueces, capítulo 4, por favor, al libro de Jueces, capítulo 4. Vámonos todos al libro de Jueces, capítulo 4, por favor. Ahí encontramos la historia de un hombre que me encanta su historia. Un hombre que ha sido criticado a través de los años porque tuvo miedo. Jueces, capítulo 4. Tenemos la historia de un hombre que ha sido criticado por su temor, pero la razón que me mueve a mí tanto esta historia es que él no dejó que su temor gane. Su nombre es Barak. Y lo encontramos en los tiempos de Israel, cuando Israel no tenía un juez varón, sino tenía una profetisa que se llamaba Débora. Y ella viene y le da una palabra a Barak que viene del Señor. Jueces capítulo 4, empezando el verso 1, leemos: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Harosot Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí, y le dijo, miren esto, ella le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísera, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ella le dice: ¿no ya te ha dicho el Señor? Ella solo le está recordando lo que Dios ya le había dicho a él. Y miren cómo respondió Barak. Barak el valiente. Él dice: si tú vas conmigo, yo voy. Pero si no vas conmigo, yo no voy. ¿What? Ella le dice: yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue ella con él a Cades. Leyendo el versículo 6, podemos ver que el Señor ya le había dicho a Barak que él vaya y pelee por el pueblo de Israel, pero el Señor tuvo que mandar a Débora para básicamente reprender a Barak. Y ella le dice: hey, ¿no ya te había dicho el Señor? Verso 6 dice: ¿no ya te ha mandado Jehová? ¿Qué estás haciendo? Y él respondió con temor, dice: yo no voy al menos de que tú vayas. Si tú no vas, yo no voy. Y a mí esto me grita de temor, guys. Un hombre que había oído de Dios y que tenía miedo y no se movía para hacer la voluntad de Dios. Y cuando confrontado por una mujer, dice: yo no voy al menos de que tú vayas. Ella le dice: ok,
Está bien, yo voy contigo. Collón. Y la historia continúa. Y si la quieren leer después, léanla después. Pero básicamente vas a ver tú que él sale y derrota al ejército de Sísera, aunque él tenía miedo. Pero ¿sabes qué me encanta de esta historia? Que él no dejó que este miedo lo paralice, sino que él puso su fe en la palabra de Dios. Sí, como Collón le dijo a Débora, yo no voy al menos de que tú vayas. Pero ¿sabes qué? Mira, no quedó paralizado. Él pudo eventualmente crear, actuar, tener ese suficiente coraje que se convirtió en un poquito de fe, en un grano de mostaza de ese tamaño. Y me imagino que cuando bajaba a la montaña, esto honestamente yo así lo miro, me imagino que cuando él bajaba a la montaña, a lo mejor está gritando, ¡ay, tengo miedo, pero ahí voy! Pero no dejó que ese miedo lo paralice. Pero lo más importante, impresionante de esta historia, guys, y es lo que me encanta a mí. Vámonos todos a Hebreos capítulo 11. ¿Ves? Hebreos capítulo 11 es titulado La sala de fe. Y para que entendamos lo que es la sala de fe, déjame te explico unas ilustraciones para que tú más o menos tengas una idea. En los deportes tenemos lo que se llaman las salas de fama. Las salas de fama son para deportistas que demuestran habilidades superiores en su deporte. Por ejemplo, en el fútbol soccer tenemos en la sala de fama de fútbol a Pelé. Oh, wow, Pelé. Increíble, ¿no? Se echaba esos goles de bicicleta. Right. Algún día Messi va a estar ahí, algún día Ronaldo ahí va a estar en la sala de fama. Sí, en el béisbol americano tienes al dominicano Mariano Rivera. ¿Quién se acuerda de Mariano Rivera en los Yankees? Él fue introducido en la sala de fama de béisbol el año pasado. Las salas de fama son para los deportistas mundiales, para esos jugadores titulares que demuestran habilidades excepcionales. Ahora, en el capítulo 11 de Hebreos se llama la sala de fe. O básicamente es la sala de fama de esos que demostraron habilidades excepcionales en fe. ¿Sabes quién encuentras aquí en Hebreos capítulo 11? Vamos a leer, empezando en el versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos al verso 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo de invisible. Por la fe se celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que él que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, verso 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Y de quién más? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel de los profetas. ¿Que por qué? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron ¿qué? Subraya por favor, sacaron fuerzas de ¿qué? De debilidad. Y se hicieron fuertes ¿en qué? En batallas. Tú encuentras a Barak el Collón, el que dijo, yo no voy al menos de que tú vas, en la sala de fe. Él tuvo miedo, es natural. David tuvo tiempos que tenía miedo. Yo he tenido tiempos que he tenido miedo. Tú has tenido tiempos que has tenido miedo. Es natural. Pero cuando dice el texto que sacaron fuerzas de debilidad y que se hicieron fuertes en la batalla, yo te voy a ser honesto, yo creo que está hablando de Barak. Y déjame te digo algo, hay veces tú te tienes que meter a la batalla para que tú aprendas qué fuerte eres. Y algunos de ustedes no quieren entrar a la batalla. Tienes miedo, has quedado paralizado.
Barak, aunque tuvo temor, aunque tuvo ese miedo, no dejó que ese temor lo paralice. Sí, no fue obediente inmediatamente cuando el Señor le dijo qué hacer. Sí tomó su tiempo, sí tuvo que ser reprendido por una mujer, y aún así el collón no fue ni solo, fue con ella. Pero ¿sabes qué? Él fue. Y Dios dice: fuiste excepcional, porque aún en tu miedo creíste en mí y te hiciste fuerte en tu debilidad. Y mira, Barak, está escrito su nombre en la sala de fama de la fe en Hebreos capítulo 11. ¡Wow! ¡Wow! Y solo necesitamos un poco de fe del tamaño del grano de mostaza. Voy a cerrar con estos. Y esto es la razón que yo quería que mi PowerPoint esté trabajando y tristemente no lo está. Hace unos meses un amigo mío murió del COVID. Su nombre es Obed Quintero, 41 años, un adorador. Yo tenía fotos aquí de él sirviendo en estos últimos meses. Diferentes alcances con su guitarra, gente bautizándose, él dando dispensas. Dios lo usó poderosamente. ¿Sabes quién más estaba con él ahí sirviendo? Su esposa y sus hijos. De hecho, yo tenía fotos ahí con su esposa y sus hijos. Es lo que él estaba haciendo durante todo este tiempo de la pandemia. Entregando dispensas, continuando evangelizando, alabando al Señor, compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Y habían imágenes donde él estaba, donde había gente bautizándose, dándole su vida al Señor. Obed sabía que hay algo más grande que nos debe de dar miedo, y es ver personas irse al infierno sin Cristo Jesús. Él peleó la buena batalla y no perdió la buena batalla. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice la palabra de Dios. Él ahorita está en la presencia de Dios. Y déjame te digo, si le tuvieran la oportunidad de regresar, aunque él pudiera regresar a su familia, a sus hijos, a su esposa, yo creo que él diría no, porque él está con Cristo. Y lo que yo les quería compartir es esto. Su esposa de él se llama Vivet Campuzano. Ella acaba de perder a su esposo. Sus hijos acaban de perder a su papá. Yo me imagino que a ella le entró miedo. Miedo del futuro. Porque él era el proveedor. Su esposo, su protector. Obed ya no estaba ahí. De un día al otro, en 5 días, Obed fue infectado y él murió. 41 años. Ella podía haber quedado paralizada de su temor. Pero no fue así. Les voy a decir por qué. Porque ella puso su fe en el Señor. El 3 de noviembre, y aquí había una foto que yo les quería enseñar. El 3 de noviembre ella puso esto en Facebook. Dice: estos últimos 3 meses han sido un reto para mi vida. No tengo palabras de cómo explicarlo, pero lo que sí puedo explicar es el amor y cuidado que Dios ha tenido conmigo y con mis hijos. Y luego ella puso: Dios es bueno todo el tiempo. Una mujer que acababa de perder a su esposo. Una mujer que perdió a su marido, una mujer cuyos hijos ya no tienen padre. Ella pone: Dios es bueno todo el tiempo, con imágenes de ella compartiendo el evangelio en otro alcance y entregando comida y construyendo casas. Escúchame bien, su esposo murió evangelizando, haciendo casas, dando dispensas. Ella ahorita se encuentra evangelizando, construyendo casas, dando dispensa, trayendo el evangelio de Cristo Jesús, y dice: Dios es bueno todo el tiempo. El 27 de octubre ella escribió esto: Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. No tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y ella escribió: como cristianos tenemos una increíble promesa de Dios, que nunca tenemos que enfrentar los valles de la vida solos. Al saber que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cada reto en la vida. Ninguna montaña es demasiado alta, ni valle demasiado bajo para que Dios no pueda encontrarnos. No importa nuestras circunstancias, Dios es fiel y Él siempre está con nosotros. Wow.
El 23 de octubre ella escribió esto y lo puso en su Facebook. Dice: saber que Jesús consuela mi alma en estos momentos de dolor y de tristeza me da las fuerzas para compartir con todos aquellos que están pasando por un duro proceso y que no tienen en sus vidas al Dios que ama y consuela. Escucha bien lo que ella escribió. Saber que Jesús consuela mi alma en estos momentos de dolor y de tristeza me da las fuerzas para compartir con todos aquellos que están pasando por un duro proceso y que no tienen en sus vidas al Dios que ama y que consuela. Wow. Mi punto es este: ella no dejó que el temor la paralice. Mi punto es este: ella no perdió el enfoque solo porque su esposo ahora está en la presencia de Dios. Mi enfoque es este: ella no dijo mi marido es el que provee para mí. Ella dijo el Señor es el que provee por mí. Y ella en estos momentos está allá entregando comida, dando dispensa, mientras algunos no pueden ir a la iglesia por temor. Ese es mi punto. Algunos están tan paralizados de miedo que ni pueden ir a la casa de Dios. Y mientras ella perdió su esposo al COVID y ella está evangelizando, compartiendo, entregando y dando, porque su fe está ¿en quién? En su Creador. Ella a mí me ha animado de una manera increíble. Ella merece estar escrita en la sala de fe. Ayer ella escribió esto: puede que haya muchas excusas o que te falten las fuerzas y el ánimo, pero cuando confías en que Dios pone en ti el querer como el hacer, disfrutas hasta lo más mínimo que puedes hacer para la obra del Señor. Y luego ella puso el versículo Filipenses 2:13 que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tristemente el temor tiene a unos paralizados que ni de su casa pueden salir. Tristemente hay unos tan paralizados del miedo que ni a la casa de Dios pueden venir. Mientras otros en fe siguen viviendo sus vidas para Cristo. Y eso no quiere decir que no tienen miedo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tienen miedo de contactar el virus, pero ustedes están diciendo: mi fe está en Cristo. Si tú te encuentras en esa posición, lo único que tienes que hacer es orarle al Señor y decirle que te dé la fuerza para que tú puedas tomar esos pasos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque ves, déjame te digo algo, hay cosas grandes que todavía necesitamos que hacer. Y el enemigo te quiere paralizar. El enemigo quiere que tú te enfoques en ti y quites tu mirada de otros. Hay gente que se va al infierno porque no estamos compartiendo el evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que el enemigo quiere. Dios nos ha llamado a tener compasión, amor por los perdidos. ¿Qué va a pasar el año que viene si tenemos otro virus? O el año después. ¿Qué va a ser la próxima cosa que te va a paralizar? Tenemos que recordar lo que el salmista escribió en Salmos 46, 1-3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque el mundo se esté despedazando, dijo el salmista, no voy a tener miedo. Aunque el mundo se esté despedazando, no voy a tener miedo, porque el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Es una cosa decir creo en Dios, es otra cosa creer en Dios. Es una cosa decir yo creo en las promesas de Dios, es otra cosa vivirlas y aplicarlas a tu vida y creer en las promesas de Dios.
No estoy negando que hay temor y no lo estoy disminuyendo, nomás estoy diciendo esto, pon tu confianza en Dios y deja que tus emociones te dejen de mentir. La palabra de Dios dice que Dios no nos da el espíritu de temor. La Biblia nos dice que Dios no nos da espíritu de temor. Por lo tanto, si Dios no nos da espíritu de temor, ¿de dónde viene este espíritu? Del enemigo. Right? Del enemigo. El enemigo te quiere engañar. Si Dios no nos da espíritu de temor, entonces viene del enemigo. Es el enemigo que te quiere paralizar. Es el enemigo que te quiere alejar del tabernáculo de Dios, de su casa. Es el enemigo que quiere que tú dudes de las promesas de Dios. No tengas miedo. No dejes que el poco agua que se está metiendo a tu barco te desanime. Porque recuerda, no va a llegar ni un día antes ni un día después el día que tú vas a venir a la presencia de Dios. Ese señor estuvo 80 millas fuera en el mar solo y su barco tomó agua y su barco se hundió y el pico quedó fuera y él se salvó. Sí, el barco estaba tomando agua, sí había una tormenta, sí habían vientos, sí habían relámpagos y Jesús estaba acostado durmiendo y miró a los que estaban temiendo y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Porque aunque el barco se hunda, no vamos a morir. Cierro con este verso, Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Señor, yo pido por tu pueblo. Sí, Padre, hay un virus. Sí, Señor, hay una enfermedad. Y hay una enfermedad más grande, Padre, es el temor, que ha paralizado a mucha gente. Pero vemos hermanas como Vivet y sus hijos que están sirviendo en la obra, trayendo el evangelio, dando dispensas, construyendo casas, y ella ha perdido a su esposo al COVID. Y hay personas que están en sus casas llenas de miedo y ni el COVID les ha llegado a la puerta. No negamos, Padre, que todos nos vamos a llenar de temor, pero la diferencia es de no dejar que ese temor dicte nuestras decisiones. El corazón es mentiroso sobre todas cosas. ¿Quién lo conoce? Dice tu palabra. El corazón es engañador sobre todas cosas. Tu palabra también nos dice que tú no nos has dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de una mente sana y de amor. Eso quiere decir que la cobardía, el temor viene del enemigo. Yo te pido por tu pueblo, que aunque venga el agua, vengan las tormentas, vengan los vientos, nosotros, Padre, en fe podemos caminar sobre las aguas. Todo y cuando nuestra mirada esté en ti. Y aún si nos empezamos a hundir, Padre, lo único que tenemos que decir es: Señor, sálvame. Ahorita hay mucha gente que tiene que decir: Señor, sálvame. Hay mucha gente ahorita que tiene que decir: Señor, sálvame. Y tú ahí estás para levantarlo. Te damos gracias que tú eres fiel y bueno para con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuídalos y llévalos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Guys, ustedes no saben qué bendición es verlos aquí a todos hoy. La semana pasada éramos menos. Hoy ahí vamos, primero Dios. Seguimos creciendo y el resto de los que nos faltan, porque nos faltan muchos. Y yo sé que están ahí viendo en Facebook.
Y yo sé que algunos tienen buena excusa, están malitos, están enfermos. Pero si te ha paralizado el miedo, aquí estamos, guys. Aquí estamos, nos estamos protegiendo, nos estamos cuidando. Le damos gracias a Dios que sí hemos tenido varios de la iglesia que han sido infectados, pero gracias a Dios todos hemos salido bien y fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hemos ayudado. Gracias a todos los que han ayudado, han estado llevando comida a casa de Raúl, con don Carlos, con doña María, guys. Gracias. Ustedes no saben qué agradecidos están con ustedes. El próximo domingo, guys, vamos a tener un invitado especial. Va a estar aquí el doctor Ken Ross. Él va a estar compartiendo la palabra. Vengan, traigan a sus familiares. Y primero Dios, en 2 semanas después tendremos otro invitado especial. Raúl Ramírez, dando su testimonio sobre lo que Dios le enseñó con el COVID. Oh, hoy es comunión. Amén. Gracias por recordarme. Siempre se me olvida. Guys, hoy es comunión. So, ahorita que Tony y Pedro empiecen a tocar, ustedes ya saben, por favor, una fila al tiempo. Vengan, agarren los elementos, detengan los elementos con ustedes y después compartimos juntos. La semana que viene regresamos a clases porque las distracciones, obviamente, sí. Hermana, si te toca enseñar a ti, busca a alguien que te reemplace. No se lo eches todo a mi esposa, por favor. ¿Ok? Si te toca a ti, tú busca a alguien que te reemplace, por favor. Abajo está el pan, right? La noche que Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, Él tuvo miedo. Tu Señor identifica contigo. Tu Señor identifica contigo. Él tuvo miedo. Y Él le dijo al Padre, si hay otra manera que esta copa pase de mí, por favor, yo no quiero sufrir. Es lo que Él estaba diciendo. Tengo miedo. Y Él estaba tan estresado que dice la palabra de Dios que sangre le escurría de su frente. Científicamente sabemos que ese es el tiempo cuando uno está más estresado, porque sus capilares se le revientan y está derramando sangre. Tú, Señor, tuvo temor. Pero luego Él dijo algo que tenemos que decir siempre cuando venga el temor. No mi voluntad, sino se haga la tuya. Él fue a esa cruz, entregó su cuerpo para que tú y yo tengamos vida. Él fue a esa cruz para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo seamos perdonados. Él dio su todo. Él dio su todo. No dejes que el enemigo te robe de vida. No dejes que el temor te engañe. No dejes que el temor te paralice. Vive para Él, porque Él murió y vivió para darte vida a ti. Padre, te damos gracias, porque tú fuiste a la cruz de Calvario para darnos vida, Señor. Ayúdanos ahora a nosotros vivir para ti. Ayúdanos ahora a nosotros vivir para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Compartamos el pan y el vino juntos. Papás, yo sé que fue difícil hoy. Muchos de ustedes teniendo que entretener a sus hijos. ¿Estás bien, Pedrito? No te preocupes, bro. Si te empieza a caer, ahí ahorita oramos por ti, bro. Vamos a recibir la bendición del Señor. Alcen las manos, por favor. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor
tenga de ti misericordia, el Señor sonría sobre ti, ponga en ti paz. Vamos a adorar una última canción y después nos despedimos. Dios me los bendiga.